La furia de Libra es una fuerza implacable, una tormenta de justicia y equilibrio que se despierta solo cuando las líneas de la armonía han sido quebrantadas con descaro y arrogancia. En su esencia más profunda, Libra es un signo gobernado por la balanza, símbolo de ecuanimidad, medida y verdad. No es la cólera ciega ni la pasión impulsiva de otros signos, sino una energía calculada y poderosa que nace del sentido más puro de lo correcto. La furia de Libra no es el grito de quien pierde el control, sino el rugido contenido de quien ha observado, medido y llegado al límite de la paciencia. Es el volcán que parecía dormido bajo la apariencia de serenidad, la marea que crece lenta pero incontenible, sabiendo que solo se alza cuando todas las advertencias han sido ignoradas. Libra, símbolo del aire, no arde con llamas sino que corta con vientos afilados, fríos y certeros. La furia de Libra se manifiesta cuando la injusticia persiste, cuando se traicionan los principios que definen la verdad y la equidad. Y es entonces cuando su espíritu se eleva, transformándose en una fuerza que no solo busca venganza, sino la restauración del orden perdido. Es una furia noble y elegante, pero no menos letal. No se deja arrastrar por la visceralidad ni pierde su esencia diplomática. Libra, aún en su mayor furia, es un estratega, un pensador que mide cada palabra y cada acción con la precisión de una espada que solo se desenvaina cuando es absolutamente necesario. Su mirada se torna penetrante, su voz es un eco del trueno que resuena con la autoridad de quien ha sopesado los hechos y dictado sentencia. No se conforma con atacar sin sentido, sino que destruye las mentiras con la verdad como estandarte, cada palabra siendo un golpe certero que desmonta las falsedades y reivindica lo justo. Pero la verdadera grandeza de la furia de Libra radica en su propósito. No es un signo que busque el caos o la destrucción sin sentido. Su ira está impulsada por el deseo de restaurar lo que fue profanado, la confianza, la paz, el equilibrio. Cuando Libra se alza en furia, lo hace con la convicción de que la armonía debe prevalecer, y que aquellos que han abusado de la paciencia y la bondad deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es la tormenta que limpia el cielo, la fuerza que libera de las cadenas de la opresión y devuelve la dignidad a los corazones heridos. No es fácil despertar esta ira, pues Libra, por naturaleza, es un amante de la paz, un pacificador que prefiere la palabra al conflicto. Pero cuando el límite se ha cruzado y ya no queda espacio para la moderación, se convierte en un titán de la justicia, una fuerza que no descansa hasta ver restaurada la verdad. Es la furia que no necesita gritos para imponer respeto, que no se alimenta del odio sino del amor por lo que es correcto. Su fuerza reside en la convicción moral, en la integridad inquebrantable de quien sabe que proteger la verdad es un deber sagrado. Y cuando su furia ha cumplido su propósito, cuando las sombras se han disipado y el equilibrio ha sido restaurado, Libra no se regodea en la victoria. Su esencia vuelve a la calma, al sosiego de quien no lucha por ego ni por gloria, sino por la pureza del alma y la armonía universal. La furia de Libra no es eterna, porque su mayor triunfo es ver la paz florecer de nuevo. Es un recordatorio de que incluso la más serena de las almas puede convertirse en una fuerza incontenible cuando se trata de defender lo que es justo. Es el despertar de la conciencia, la fuerza del espíritu humano que se niega a ceder ante la corrupción y la mentira. La furia de Libra es una sinfonía de justicia que se manifiesta no solo en palabras y acciones, sino en la profunda convicción interior de quien ha sido testigo de la traición a los principios fundamentales de equilibrio y verdad. Es un despertar lento pero inevitable, como la marea que sube con determinación y paciencia hasta cubrir toda la costa, arrasando con todo vestigio de injusticia. No es un arrebato espontáneo ni un fuego descontrolado que consume sin medida, sino una energía consciente y contenida, un poder que se forja en la introspección y la observación cuidadosa. Libra, en su furia, actúa con la sabiduría de quien ha reflexionado largamente, de quien ha otorgado todas las oportunidades posibles antes de liberar esa energía inquebrantable. En su esencia más íntima, Libra es un defensor de la armonía, pero esta armonía no debe confundirse con la complacencia o la sumisión a la injusticia. Es una paz activa, una búsqueda incansable de equilibrio verdadero donde la falsedad no tiene cabida. Cuando la furia de Libra despierta, es porque ese ideal de balance ha sido quebrantado de tal manera que ya no es posible restaurarlo con meras palabras o gestos diplomáticos. Es entonces cuando emerge la tormenta que dormía bajo la superficie, ese poder silencioso que se ha ido acumulando con cada injusticia presenciada, con cada acto de crueldad tolerado demasiado tiempo. Y cuando finalmente se manifiesta, no lo hace para causar caos, sino para corregir, para enderezar lo torcido con una determinación que no conoce duda. Lo que diferencia la furia de Libra de otras manifestaciones es su absoluta claridad mental.
No hay confusión ni arrebato emocional desbordado, al contrario, es una energía afilada como la hoja de una espada, cada pensamiento y acción calculados con precisión milimétrica. Libra en su furia es un arquitecto de la corrección, desmontando cada argumento falso, exponiendo con una lucidez brillante las incoherencias y las mentiras. No grita ni se deja llevar por la impulsividad, pero su mirada, su lenguaje, su presencia misma se convierten en un espejo donde las faltas ajenas se reflejan con brutal honestidad. Es la fuerza del aire, intangible pero omnipresente, que corta con la verdad más pura, que atraviesa las defensas del engaño con la innegable fuerza de lo correcto. En su furia, Libra no solo busca justicia externa, sino también interna. Hay un conflicto profundo en su corazón, pues la naturaleza pacífica y mediadora de este signo se enfrenta con la necesidad de actuar con firmeza. Es una lucha entre su deseo innato de mantener la calma y la comprensión de que, en ocasiones, la verdadera paz solo puede nacer después de la confrontación. Este conflicto interno es parte de lo que hace que la furia de Libra sea tan poderosa, no es una manifestación egoísta ni impulsiva, sino una acción que surge tras un proceso de reflexión profunda, donde cada alternativa pacífica ha sido ya explorada y agotada. El símbolo de la balanza cobra una dimensión aún más épica en este estado. Libra no se limita a señalar lo incorrecto, sino que pesa cada acción, cada palabra, cada omisión. Su furia se convierte en un juicio, no de condena gratuita, sino de confrontación con la verdad desnuda. Y esta verdad, tan poderosa y luminosa, es imposible de ignorar. Quienes se enfrentan a la furia de Libra no solo son testigos de su determinación, sino que se ven obligados a mirar dentro de sí mismos, a confrontar sus propias sombras bajo la luz inquebrantable de su mirada. Es una fuerza que no solo corrige, sino que transforma, que impulsa la reflexión y la redención, siempre y cuando exista la posibilidad de enmendar lo hecho. Libra no alza su voz para humillar ni destruir, sino para restaurar. Su furia no es la del conquistador, sino la del guardián de la verdad que se niega a permitir que el engaño y la opresión permanezcan impunes. Y sin embargo, en medio de esa firmeza, hay un elemento de dolor silencioso. La necesidad de desatar su furia es, en sí misma, una herida para Libra, que habría preferido evitar el conflicto. Pero es precisamente esa resistencia a la violencia lo que hace que, cuando finalmente se ve obligado a actuar, lo haga con una intensidad y un poder que nadie espera de su naturaleza habitualmente serena. Cuando la furia de Libra se manifiesta, no deja atrás un rastro de ruinas sin sentido. Es un fuego purificador, una tormenta que limpia el aire de mentiras y manipulaciones, permitiendo que la verdad florezca nuevamente. Es la voz que inspira a los oprimidos, que recuerda al mundo que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Y cuando todo ha terminado, cuando la tempestad ha pasado y el equilibrio ha sido restaurado, Libra no se enorgullece de su poder, sino que regresa a su estado de calma, esperando que el eco de su furia haya dejado una lección perdurable. Su fuerza, aunque temible, es un recordatorio de la nobleza del espíritu humano. Nos enseña que la verdadera valentía no es solo saber luchar, sino saber por qué y cuándo hacerlo. Que la justicia no es un ideal abstracto, sino una fuerza viva que necesita ser defendida, incluso cuando duele. Y en esa grandeza serena, en ese poder que se manifiesta solo cuando la balanza ha sido profanada, reside la esencia más pura de la furia de Libra, no es el caos, sino el orden renacido, no es la venganza, sino la redención, no es la destrucción, sino la restauración de aquello que nunca debió romperse. La furia de Libra, a menudo malinterpretada, posee una profundidad simbólica y psicológica que va más allá de la mera reacción ante la injusticia. Es una energía que se gesta en las capas más sutiles del ser, en un terreno donde la percepción del equilibrio y la verdad es casi mística. En su esencia más pura, la cólera de Libra es el reflejo de una lucha filosófica entre el ideal y la realidad, entre lo que debería ser y lo que es. Su temperamento pacífico no es señal de debilidad, sino de una fortaleza contenida que solo se libera cuando ya no queda otra alternativa moral. Hay una dimensión estética y espiritual en esta furia, pues Libra está regido por Venus, el planeta de la belleza, la armonía y la justicia. Esto impregna su rabia con una cualidad casi poética, una intensidad donde la indignación no es un caos desbordado, sino un arte cuidadosamente esculpido en la verdad. No es un fuego que arrasa indiscriminadamente, sino una llama que ilumina lo que ha estado oculto. Libra no busca la humillación del adversario, sino la exposición de sus actos bajo la luz de la razón y la ética. Es una furia que eleva en lugar de destruir, que busca enseñar y sanar incluso cuando se expresa con firmeza implacable.
Este signo es un maestro del lenguaje y la comunicación, y esa habilidad se intensifica en su estado de cólera. Las palabras se convierten en armas afiladas, elegidas con una precisión quirúrgica que corta la falsedad de raíz. Cada argumento es una daga de intelecto que desmantela las mentiras con la pureza del razonamiento lógico. Pero no es solo la palabra lo que define su furia, es la energía que emana de su presencia, la forma en que la mirada de Libra, cargada de una seriedad inusual, puede hacer tambalear incluso al espíritu más obstinado. Es una furia que resuena con el peso de la conciencia, con la gravedad de quien no está simplemente reaccionando, sino revelando la verdad esencial de una situación. Un aspecto fundamental de la furia de Libra es su relación con la moralidad y el sentido del deber. No se trata de una reacción personal, sino de una respuesta a un desorden cósmico percibido, una violación de los principios universales de justicia y balance. Libra siente que es su deber restaurar ese orden, no por ego, sino por el compromiso con lo correcto. Esta percepción del deber puede ser tan poderosa que Libra llega a sentirse como un guardián de un código ético invisible, una figura que encarna la voz de los que no pueden defenderse por sí mismos. En este sentido, su furia tiene un componente altruista y protector, pues surge cuando los vulnerables han sido silenciados, cuando los principios que sostienen la convivencia pacífica han sido profanados. A nivel emocional, esta cólera tiene raíces complejas. Libra siente intensamente, pero a menudo reprime sus emociones para mantener la armonía exterior. Sin embargo, cuando esa represión se prolonga demasiado o cuando el desequilibrio externo se hace insoportable, la furia emerge como un torrente emocional que ya no puede ser contenido. Esta explosión, aunque poderosa, sigue marcada por el control y la dignidad. Libra no pierde la compostura, pero la intensidad de su energía es innegable. Es como un huracán silencioso, devastador en su paso, pero carente de la histeria o el desorden que otros signos podrían mostrar. La memoria es otro elemento clave en la furia de Libra. Su sentido de justicia no es impulsivo ni pasajero, es persistente, profundo, capaz de recordar las ofensas y las injusticias con una claridad cristalina. No es rencor, sino una especie de archivo interno donde cada agravio queda registrado, no como herida personal, sino como testimonio de la necesidad de corregir lo que estuvo mal. Esta memoria puede hacer que la furia de Libra sea percibida como inflexible, pues cuando finalmente se manifiesta, lo hace con la determinación de quien ha esperado pacientemente el momento adecuado para actuar. No es venganza, sino el ajuste inevitable de cuentas en el tribunal del alma. Hay también un matiz filosófico en esta cólera. Libra comprende que el mundo es inherentemente imperfecto, que el equilibrio es un ideal que rara vez se alcanza de manera absoluta. Sin embargo, eso no lo detiene. Su furia no es la de quien se frustra ante la imposibilidad de la perfección, sino la de quien se niega a aceptar la complacencia. Libra lucha no por un equilibrio inalcanzable, sino por la constante búsqueda del mejoramiento, por la aspiración a la verdad aunque ésta esté siempre un paso más allá. En este sentido, su cólera es también un acto de esperanza, una declaración de que el mundo aún puede ser un lugar más justo, que la conciencia aún puede despertar, que las sombras aún pueden disiparse bajo la luz del entendimiento. El impacto de la furia de Libra no es efímero. Es transformador. No se limita a la confrontación del momento, sino que deja una marca indeleble en quienes la presencian. Inspira respeto, pero también reflexión. Aquellos que han sido testigos de esta fuerza no solo enfrentan la consecuencia de sus acciones, sino que se ven obligados a reconsiderar su propio sentido de la moralidad. La furia de Libra es el espejo donde las faltas se reflejan con claridad implacable, pero también es la mano que invita al cambio, que ofrece la posibilidad de redención a través del entendimiento y la reconciliación. Y cuando la tormenta ha pasado, Libra no se regodea en la victoria ni prolonga la confrontación más allá de lo necesario. Su naturaleza pacífica y amorosa lo lleva de vuelta al equilibrio, al deseo profundo de que la armonía prevalezca. Sin embargo, aquellos que han sentido su furia saben que bajo esa calma yace una fuerza que nunca debe subestimarse. Es la furia de quien lucha no por sí mismo, sino por el alma del mundo, por la dignidad de lo justo, por el sueño eterno de un equilibrio que, aunque frágil, siempre merece ser defendido. La furia de Libra, cuando se contempla en toda su magnitud, no es simplemente una manifestación de indignación ante lo incorrecto, sino la expresión más elevada de un idealismo inquebrantable que vive en su esencia. Libra es un signo profundamente conectado con la idea de la justicia como un principio universal, no limitado a códigos humanos, sino como un reflejo de la armonía cósmica, un orden subyacente que sostiene la vida misma. Su cólera,
cuando se despierta, no surge de la necesidad de imponer su voluntad personal, sino de una reacción visceral a la violación de este orden sagrado. Libra siente, en lo más íntimo de su ser, que la verdad y la armonía no son solo conceptos, sino fuerzas vivas que deben ser preservadas y defendidas a cualquier costo. Este signo, regido por Venus, se asocia frecuentemente con la belleza y la diplomacia, pero en su furia se revela un aspecto más profundo y casi mitológico, la imagen del guerrero de la luz que defiende el equilibrio del universo. Su conexión con la estética no es superficial, sino que se manifiesta en la manera en que lucha por restaurar la belleza esencial del mundo, una belleza que no es meramente física, sino ética y espiritual. Cuando Libra se enfurece, lo hace como un artista creando una obra de justicia, donde cada palabra, cada acción, es un trazo preciso que busca revelar la verdad con la claridad de un amanecer tras la tormenta. Esta furia es también un reflejo de la dualidad que habita en el alma de Libra. Aunque simbolizado por la balanza, la realidad interna de este signo no es estática, sino un constante vaivén entre dos fuerzas, la necesidad de paz y la obligación de enfrentar la discordia cuando es necesario. Libra siente la tensión entre su deseo de evitar el conflicto y su convicción de que, a veces, la confrontación es el único camino hacia un equilibrio real. Esta lucha interna no lo debilita, sino que lo fortalece, pues le permite actuar con una sabiduría nacida de la reflexión profunda. Su furia es el resultado de haber agotado todas las vías de conciliación, de haber intentado la paz hasta el último aliento, lo que otorga aún más peso y poder a su intervención cuando finalmente se decide a actuar. En el plano emocional, la furia de Libra es compleja porque no se manifiesta como un estallido inmediato, sino como una acumulación gradual de tensiones que, una vez alcanzado su punto crítico, se libera con una fuerza imparable. Es como un río contenido durante demasiado tiempo, cuyas aguas se desbordan no por un impulso caprichoso, sino porque ya no puede sostenerse más. Este proceso es parte de lo que hace que la furia de Libra sea tan impactante, llega después de un largo silencio, después de haber dado todas las oportunidades posibles para rectificar, lo que la convierte en una manifestación final, casi definitiva, de la necesidad de justicia. A nivel relacional, la furia de Libra también tiene una cualidad transformadora. Cuando se manifiesta, no solo afecta a quienes la desencadenaron, sino que repercute en todos los que la presencian. Es como si al expresar su indignación, Libra pusiera al descubierto un velo que cubría las verdades incómodas, obligando a todos a ver lo que se había ignorado o minimizado. No se trata de una furia destructiva en el sentido de buscar el colapso total de lo existente, sino una fuerza reveladora, destinada a exponer lo oculto y forzar un proceso de purificación moral y ética. El componente mental de esta cólera es igualmente poderoso. Libra es un signo de aire, lo que significa que su furia no es visceral ni descontrolada, sino afilada y racional. Su mente se convierte en un campo de batalla donde cada pensamiento es una estrategia, cada palabra una declaración cuidadosamente medida para impactar con máxima precisión. No se deja llevar por la emoción ciega, sino que canaliza su indignación a través de la lógica y la coherencia, desmantelando las mentiras y las injusticias con argumentos tan sólidos como innegables. Este control intelectual no solo amplifica la fuerza de su ira, sino que le otorga una dignidad especial, un sentido de nobleza que transforma incluso la confrontación en un acto de enseñanza y revelación. Otro aspecto fundamental de esta furia es su capacidad de autoevaluación. Libra no se lanza al conflicto sin antes cuestionarse a sí mismo, reflexionando sobre su propia percepción de la situación y evaluando con rigurosidad si su indignación está realmente justificada. Este nivel de autoconciencia es lo que diferencia a la furia de Libra de otras formas de cólera, no es impulsiva ni egocéntrica, sino el resultado de un proceso interno de validación moral y ética. Cuando finalmente decide manifestarse, lo hace con la certeza de que su causa es justa, lo que le da una fuerza casi inquebrantable. Existe también un componente espiritual en la furia de Libra, pues al defender la justicia y la verdad, este signo actúa como un canal para principios universales. Su ira se conecta con un sentido más elevado de propósito, una sensación de estar luchando no solo por sí mismo, sino por el bienestar colectivo. En este sentido, la furia de Libra es casi sagrada, un acto de servicio al equilibrio del universo, una manifestación de la voluntad divina de restaurar el orden cuando ha sido violado. Es la fuerza que recuerda al mundo que la verdadera paz no puede existir sin verdad, y que la armonía solo es posible cuando se enfrentan las sombras con valentía y compasión. Finalmente, cuando la furia de Libra se disipa, lo hace con la misma gracia con la que surgió. No queda un rastro de resentimiento ni una necesidad de prolongar la discordia. Al contrario,
Libra vuelve a su estado natural de paz y diplomacia, habiendo cumplido su propósito de restauración. Sin embargo, aquellos que han presenciado esa furia nunca la olvidan, pues más allá del impacto inmediato, deja una huella perdurable de sabiduría y respeto. Es un recordatorio de que incluso el espíritu más pacífico puede convertirse en una fuerza incontenible cuando la causa es noble y el corazón permanece fiel a los principios más elevados. La furia de Libra, aunque generalmente contenida y sublimada a través de la palabra y la razón, posee raíces aún más profundas y complejas que trascienden la mera búsqueda de justicia externa. Es una manifestación que emerge de la esencia misma de la conexión entre lo humano y lo divino, un reflejo del anhelo de perfección universal que reside en el alma de este signo. Libra percibe el mundo como un escenario donde cada ser y cada acto deberían encontrar su lugar correcto, un cosmos en el que la verdad, la armonía y la equidad son los pilares sobre los que se edifica la existencia. Cuando esta visión es profanada, su furia no es simplemente la reacción a una afrenta personal, sino la expresión de una herida espiritual, un eco del desequilibrio que percibe a un nivel casi metafísico. El sentido de la justicia que guía a Libra tiene un matiz casi sacro, pues no se limita a la aplicación de normas humanas o la simple búsqueda de una compensación. Es la creencia profunda de que el equilibrio es un principio inmutable del universo, que la desarmonía y la mentira no son meras fallas éticas, sino distorsiones en el tejido mismo de la realidad. Cuando la furia de Libra se enciende, lo hace no solo como un acto de corrección, sino como un esfuerzo por restablecer ese orden cósmico. Existe en esta reacción una resonancia con los arquetipos de los jueces divinos, figuras mitológicas y espirituales que no solo castigan, sino que restauran, que devuelven al universo su simetría perdida. Esta percepción del equilibrio como un principio universal le otorga a Libra una sensibilidad extrema hacia las dinámicas del entorno. No solo percibe los actos evidentes de injusticia, sino también las tensiones invisibles, los desequilibrios latentes que se acumulan en los espacios donde la verdad ha sido suprimida. La furia de Libra, entonces, puede gestarse mucho antes de su expresión externa. Es un proceso silencioso, una acumulación de percepciones y emociones que se van sedimentando con cada acto de traición al principio del bien. Libra observa, analiza, reflexiona. No reacciona con prisa porque comprende la gravedad de su intervención. Su furia se cocina a fuego lento, pero precisamente por eso, cuando finalmente emerge, lo hace con una potencia que sacude incluso las estructuras más firmes. Hay un componente casi ritual en la forma en que Libra enfrenta los conflictos cuando su paciencia se ha agotado. No se lanza al enfrentamiento sin preparación. Su mente, siempre afilada y estratégica, examina cada ángulo, cada matiz, buscando la manera de hacer que su intervención no solo sea contundente, sino transformadora. Su palabra, su mirada, su presencia misma se convierten en herramientas de claridad. Es como si, al enfurecerse, Libra asumiera el rol de un canal a través del cual se manifiesta la verdad desnuda. No es casual que su símbolo sea la balanza, en ese momento, se convierte en la encarnación misma de la justicia, un juez que no se deja nublar por pasiones desbordadas, sino que actúa con la firmeza de quien sabe que lo correcto es innegociable. Pero en la furia de Libra también hay dolor. Un sufrimiento silencioso y profundo que nace del hecho de que este signo no busca el conflicto, lo detesta en su esencia. Para Libra, la confrontación es siempre el último recurso, la última alternativa cuando todas las puertas de la diplomacia y la comprensión se han cerrado. El dolor reside en la ruptura de su ideal de armonía, en la constatación de que, a veces, la paz solo puede alcanzarse mediante la tormenta. Esta dualidad entre el deseo de paz y la necesidad de actuar con firmeza genera un conflicto interno que solo hace su furia más intensa y significativa. No lucha con ligereza, sino con el peso de quien preferiría no tener que hacerlo, pero que reconoce que la pasividad, ante ciertos actos, es en sí misma una traición al bien. Libra, en su furia, también es un reflejo del sacrificio personal por un bien mayor. Al expresar su cólera, sabe que puede perder la simpatía de aquellos que valoran su naturaleza amable y conciliadora. Es consciente de que su imagen de equilibrio puede verse cuestionada por quienes no comprenden la profundidad de su motivación. Pero este signo no busca aprobación en esos momentos, sino rectitud. Su furia, cuando se manifiesta, es un sacrificio de su propia comodidad, una renuncia a la diplomacia en nombre de algo mucho más grande, la verdad y la integridad. Es como el guerrero pacifista que toma las armas solo cuando el silencio se ha vuelto cómplice de la injusticia. Hay una dimensión sanadora en la furia de Libra que a menudo pasa desapercibida.
Aunque su confrontación pueda parecer severa, en el fondo busca no solo exponer la mentira, sino sanar las raíces del conflicto. Libra no destruye por el mero hecho de destruir. Su intención, incluso en su máxima expresión de ira, es purificar, permitir que las relaciones, las comunidades y los individuos enfrenten sus errores y, en última instancia, se transformen. Esta furia es un fuego alquímico que quema lo corrupto no para dejar cenizas, sino para allanar el camino hacia un renacimiento ético y moral. El perdón es otra faceta esencial en la furia de Libra. No es un perdón ciego ni inmediato, sino uno que solo se concede cuando la verdadera comprensión y el arrepentimiento han surgido. Libra, aun en su cólera, anhela la reconciliación, pero esta no puede ser superficial. La redención, a sus ojos, debe ir acompañada de un cambio genuino. Solo entonces, cuando la verdad ha sido plenamente reconocida y el equilibrio restaurado, Libra puede regresar a su estado natural de calma, con la esperanza de que la lección aprendida haya dejado una marca perdurable. En el fondo, la furia de Libra es un acto de amor. Un amor profundo por la humanidad, por la posibilidad de un mundo donde el respeto, la dignidad y la verdad prevalezcan. Es la manifestación de un alma que cree, incluso en los momentos más oscuros, que la justicia no es solo un ideal lejano, sino una realidad que puede y debe ser defendida. La furia de Libra, entonces, no es solo un grito de indignación, sino un llamado a la grandeza, una invitación a elevarse por encima de las mezquindades y recordar que, en el corazón del universo, la verdad y el equilibrio son las fuerzas más poderosas de todas. La furia de Libra, aunque a menudo silenciosa y contenida, posee una raíz que se extiende más allá de la mera reacción moral ante la injusticia. Es, en esencia, la manifestación de un idealismo profundamente arraigado que percibe la vida como un reflejo de principios universales de orden y armonía. Su cólera no es impulsiva ni superficial, es la voz de un alma que ha sentido el desequilibrio en su forma más íntima y ha decidido actuar como agente restaurador de la verdad. Es una fuerza que surge cuando la esencia de lo correcto ha sido profanada, cuando la dignidad y la integridad han sido quebrantadas hasta un punto que Libra ya no puede tolerar. Esta ira no se gesta en el ego ni en la necesidad de imponerse, sino en la percepción de que ciertos valores son inviolables. Libra se rige por un código interno de ética que trasciende las normas humanas, un sentido del deber cósmico que le conecta con la justicia como una fuerza primordial. La furia que nace de esta conexión es solemne, casi sagrada, y se manifiesta como un llamado a restaurar el equilibrio natural de las cosas. No es un arrebato caótico, sino una declaración de principios que surge de un lugar de profunda reflexión y convicción moral. En lo más profundo de su ser, Libra entiende que el conflicto es una distorsión temporal del orden y que la armonía, aunque frágil, es el estado natural al que todo tiende a regresar. Sin embargo, cuando ese orden ha sido violado de forma persistente y la deshonestidad, la crueldad o la injusticia persisten sin reparación, su furia se convierte en el eco de una conciencia universal que no puede seguir en silencio. Libra se enfrenta a esa situación como un juez que ya ha dado todas las oportunidades para corregir el rumbo. Al no encontrar respuesta, se ve obligado a intervenir con toda la fuerza de su integridad. Este signo, tan ligado a la diplomacia y la búsqueda de la paz, experimenta una tensión interna cuando se ve empujado a la confrontación. Existe una lucha en su corazón entre el deseo de mantener la calma y la comprensión de que, a veces, la única manera de preservar la paz a largo plazo es rompiendo el silencio y exponiendo la verdad de manera contundente. Esta dualidad hace que la furia de Libra no sea solo poderosa, sino profundamente reflexiva. No se deja llevar por impulsos primarios, sino que actúa después de un proceso mental y emocional de maduración, donde cada acción está medida y cargada de significado. La percepción de Libra es también un aspecto clave en su forma de reaccionar. Su capacidad para leer las dinámicas sutiles en las relaciones humanas le permite identificar las injusticias mucho antes de que se hagan evidentes para los demás. Esto le otorga una ventaja estratégica, ya que puede intervenir con la sabiduría de quien ha observado desde el principio, recopilando cada evidencia y comprendiendo cada matiz. Su furia, por tanto, no solo se dirige a los actos evidentes de injusticia, sino también a las manipulaciones encubiertas, a las falsedades veladas que contaminan la armonía sin ser percibidas fácilmente por los demás. En su expresión más elevada, la furia de Libra es un acto de enseñanza. No busca humillar ni destruir, sino iluminar las consecuencias de los actos incorrectos para que quienes los han cometido puedan ver con claridad el impacto de sus acciones. Esta cualidad pedagógica convierte su ira en una herramienta de transformación, un llamado a la conciencia colectiva para reflexionar sobre los valores que sostienen la convivencia humana.
Libra no se conforma con la simple represalia, busca la redención del entorno a través de la revelación de la verdad y la posibilidad de enmendar los errores. A nivel emocional, la furia de Libra está marcada por una profundidad que a menudo es malinterpretada por quienes no comprenden su naturaleza. Dado que Libra evita el conflicto siempre que puede, su ira suele sorprender a quienes le rodean. Sin embargo, esta sorpresa es reflejo de un error común: confundir la paciencia con debilidad. Libra no teme la confrontación, sino que la pospone en un intento de ofrecer todas las oportunidades posibles para resolver los problemas de manera pacífica. Cuando finalmente estalla, es porque todas las vías de conciliación han sido agotadas y lo que queda es un acto de honestidad brutal, pero necesaria. Existe también un componente estético en la manera en que Libra manifiesta su furia. Al estar regido por Venus, incluso sus expresiones de indignación poseen una dignidad y una belleza intrínseca. Sus palabras, aunque afiladas, son elegantes. Su expresión corporal, aunque firme, es mesurada y cargada de propósito. Es como si, incluso en la furia, Libra buscara reflejar un sentido de orden y refinamiento, demostrando que la fuerza no necesita ser vulgar para ser efectiva. Esta capacidad de expresar el descontento con elegancia es uno de los aspectos más poderosos de su carácter, pues logra impactar sin necesidad de gritos ni violencia. En el plano psicológico, la furia de Libra está profundamente vinculada a su sentido de identidad. Este signo se define a través de la búsqueda del equilibrio, por lo que cuando se ve obligado a confrontar, siente que está siendo arrancado de su esencia natural. Esta contradicción genera un conflicto interno en el que Libra debe reconciliar su deseo de armonía con la necesidad de actuar con firmeza. Sin embargo, esta tensión no lo debilita, sino que le impulsa a encontrar una expresión más pura de su ser, un punto en el que la justicia y la paz pueden coexistir. En última instancia, la furia de Libra es un acto de coraje. No surge del ego ni del deseo de dominar, sino del amor profundo por la verdad y la convicción de que el mundo puede y debe ser un lugar más justo. Es la voz de quien se niega a ser cómplice del silencio, de quien comprende que la verdadera paz no se construye sobre la complacencia, sino sobre la honestidad y el respeto mutuo. Cuando Libra se alza en su furia, lo hace con el corazón lleno de propósito, con la mirada fija en un horizonte donde la luz de la verdad disipa incluso las sombras más densas. Y aunque su lucha pueda ser solitaria, cada acto de valentía deja una huella indeleble, un recordatorio de que incluso en la ira más intensa, puede residir la belleza de un alma que jamás dejará de defender lo que es justo. La furia de Libra es un fenómeno complejo y fascinante, pues no solo refleja una reacción emocional intensa, sino que es la expresión de un profundo conflicto filosófico y existencial. Libra, regido por Venus, planeta del equilibrio, la belleza y la armonía, no experimenta la ira como un estallido impulsivo, sino como una acumulación de tensiones internas que se manifiestan solo cuando los principios fundamentales que rigen su visión del mundo han sido desafiados de manera persistente y sin posibilidad de redención. Esta furia no es fruto de un ego herido, sino la defensa de un orden universal que percibe como inviolable. En su naturaleza más profunda, Libra posee una sensibilidad estética y moral que le lleva a percibir la vida como una danza de fuerzas opuestas que deben mantenerse en perfecta armonía. Esta percepción del equilibrio no es meramente superficial, sino que resuena en cada aspecto de su existencia, desde la forma en que se relaciona con los demás hasta la manera en que concibe los valores de la verdad y la justicia. La ira de Libra surge cuando esta simetría es violada, cuando las acciones o palabras de otros generan un desorden que altera la belleza de la convivencia y traiciona los principios más elevados del respeto mutuo. Libra es un signo que busca comprender antes de juzgar, pero esta capacidad de análisis y paciencia, lejos de ser una señal de debilidad, es una fortaleza subestimada. Su tendencia a evitar el conflicto directo se basa en su profundo deseo de encontrar soluciones a través del entendimiento mutuo. Sin embargo, cuando su paciencia es puesta a prueba repetidamente, cuando sus intentos de diálogo son ignorados o manipulados, su furia emerge con una fuerza implacable. No es una explosión descontrolada, sino un estallido de claridad, una revelación innegable de verdades que habían sido ocultas o negadas. Este signo, conocido por su diplomacia y su capacidad para ver todas las perspectivas, también experimenta la furia desde un lugar de absoluta certeza moral. Libra, cuando se enfurece, ha llegado a un punto de convicción tan profundo que ya no busca más diálogo, sino acción. Su furia no se manifiesta con gritos ni violencia física, sino con una presencia imponente, una determinación férrea que se percibe en la forma en que sus palabras se cargan de significado y en cómo sus acciones reflejan la firmeza de sus valores. Es la mirada del juez que, habiendo visto todas las pruebas, ha llegado al veredicto inapelable de la verdad.
Un aspecto poco explorado de la furia de Libra es su capacidad para despertar la conciencia colectiva. Cuando Libra se alza en su ira, lo hace no solo por un agravio personal, sino porque percibe un daño más amplio al tejido moral y ético de la comunidad. Su furia se convierte en un acto de liderazgo moral, una llamada a la reflexión para que otros puedan ver lo que él ya ha percibido, que el desequilibrio y la injusticia afectan a todos, incluso a quienes se consideran ajenos al conflicto. Libra se convierte en un espejo en el que las fallas del entorno quedan expuestas con una claridad que resulta imposible de ignorar. En el ámbito emocional, la furia de Libra está profundamente ligada al dolor de la decepción. Al ser un signo que valora profundamente la confianza, la lealtad y la honestidad, pocas cosas hieren tanto su alma como la traición a esos principios. No es solo la acción injusta lo que desata su ira, sino la ruptura de un ideal que Libra había abrazado con sinceridad. Esta decepción le lleva a cuestionar la esencia misma de las relaciones y la capacidad del ser humano para actuar con integridad, un proceso interno que puede resultar devastador, pues Libra, en su núcleo, es un idealista que cree en la posibilidad de un mundo más justo y bello. Otra dimensión importante de la furia de Libra es su capacidad para canalizarse de forma creativa. Regido por Venus, el arte, la música, la poesía y otras formas de expresión estética se convierten en vehículos para procesar y manifestar su descontento. A través de estas formas de expresión, Libra no solo libera la tensión emocional, sino que transforma su ira en una herramienta de reflexión y sanación. Su cólera, así expresada, no busca solo exponer las fallas del mundo, sino inspirar un cambio positivo, un despertar a la conciencia de lo que podría ser si se restaurara la armonía perdida. La furia de Libra, sin embargo, también puede tener un lado sombrío. Cuando se reprime durante demasiado tiempo, cuando el miedo al conflicto le lleva a silenciar su malestar por largos periodos, esta energía acumulada puede manifestarse de manera indirecta, a través de actitudes pasivo-agresivas o incluso un distanciamiento emocional frío y calculador. En estos casos, Libra no busca la confrontación directa, sino que permite que su descontento se filtre a través de gestos sutiles, comentarios cargados de ironía o el uso del silencio como herramienta de castigo. Esta forma de furia, aunque menos evidente, puede ser igualmente devastadora, pues refleja un dolor no expresado que se convierte en un muro invisible entre Libra y aquellos que le han fallado. La complejidad de la furia de Libra radica también en su conexión con el concepto de redención. Aunque su ira pueda ser intensa, Libra anhela profundamente la restauración del equilibrio, lo que implica, en última instancia, la posibilidad del perdón y la reconciliación. Sin embargo, este perdón no es automático ni superficial. Requiere un reconocimiento genuino del error, un acto de reflexión sincera que permita a la otra parte demostrar que ha comprendido la magnitud de sus acciones. Solo entonces, cuando el equilibrio ha sido restaurado no solo en apariencia, sino en esencia, Libra puede liberar su ira y retornar a su estado natural de paz y comprensión. En última instancia, la furia de Libra es un recordatorio del poder de la integridad y la convicción moral. Es la manifestación de un alma que se niega a ser cómplice del silencio, que comprende que la verdadera justicia no es solo un ideal abstracto, sino una fuerza viva que debe ser defendida, incluso cuando hacerlo implica enfrentar la incomodidad del conflicto. Su furia, cuando surge, no es destructiva, sino transformadora, un llamado a recordar que en la búsqueda del equilibrio no puede haber espacio para la indiferencia ante el daño o la falsedad. Es la furia de quien cree, con cada fibra de su ser, que la verdad y la belleza merecen ser protegidas, sin importar el precio. La furia de Libra no es un fuego que arde sin control, sino una llama calculada que ilumina las sombras de la injusticia con una luz clara e innegable. Este signo, regido por Venus, percibe la vida como un delicado equilibrio de fuerzas, un tapiz tejido con hilos de verdad, respeto y armonía. Cuando ese tapiz se desgarra por el egoísmo, la deshonestidad o la falta de integridad, Libra siente un llamado interior a restaurarlo. No es solo una reacción emocional, sino un impulso casi sagrado de reparar lo que ha sido quebrado. Su furia no surge por capricho, sino como un eco de esa necesidad profunda de restaurar la belleza y el orden en un mundo que parece haber olvidado su esencia. Lo fascinante de la ira de Libra es que no busca venganza, sino restauración. No es un signo que se regocije en la destrucción del otro, sino que utiliza su enojo como un vehículo para señalar el error y exigir rectificación. Su furia está impregnada de un propósito mayor, una motivación ética que le diferencia de otros signos cuya cólera es más visceral o impulsiva. Libra no busca humillar, sino despertar conciencia. Su enojo es como el filo de una espada bien afilada, preciso, elegante, y destinado a cortar solo aquello que es falso o injusto.
Este signo, a menudo malinterpretado como alguien que evita el conflicto a toda costa, en realidad valora la paz verdadera, la que nace de la justicia y el respeto mutuo. Por ello, su furia es tan impactante, porque surge solo cuando ha agotado todas las vías pacíficas, cuando ha dado cada oportunidad posible para corregir el curso, aún así, ha sido ignorado o traicionado. Libra no teme el conflicto, sino que lo pospone con la esperanza de que la razón y la empatía puedan prevalecer. Pero cuando esas herramientas fallan, su ira es innegociable. Hay en la furia de Libra una cualidad intelectual que la hace aún más formidable. Este signo no pierde el control ni se deja llevar por la irracionalidad. Su enojo es calculado, frío en su claridad y devastador en su precisión. Cuando decide confrontar una injusticia, lo hace con argumentos irrefutables, con palabras que desarman porque reflejan la verdad sin adornos ni falsedades. Es un signo que puede hacer tambalear los cimientos de cualquier argumento injusto no con la fuerza bruta, sino con la implacable lógica de quien ha reflexionado profundamente sobre el significado de la equidad y la rectitud. El simbolismo de la balanza que rige a Libra es clave para entender esta cólera. No es un signo que busque imponerse, sino que actúa como un agente de la justicia universal. Su furia surge cuando los platillos de esa balanza se inclinan de manera desproporcionada, cuando la verdad ha sido manipulada o la bondad traicionada. Libra no lucha solo por sí mismo, sino por la restauración de un orden mayor, un equilibrio que percibe como parte fundamental del tejido moral que sostiene la vida. Su furia es, por tanto, una manifestación de su sentido de la responsabilidad ante el mundo, una expresión de su compromiso con la verdad y la dignidad. El proceso interno que conduce a la ira de Libra es también digno de exploración. Al ser un signo de aire, su mente analiza y sopesa cada detalle antes de reaccionar. Esta introspección prolongada puede generar una tensión interna considerable, ya que Libra se debate entre su necesidad de paz y su impulso de defender lo correcto. Esa lucha interna se convierte en una tormenta silenciosa, un conflicto emocional que se manifiesta como una calma aparente, pero que esconde un fuego latente listo para arder si la injusticia persiste. Cuando finalmente se desata, lo hace con la fuerza acumulada de semanas o incluso meses de reflexión, lo que le otorga una intensidad aún mayor. Otra faceta poco explorada de la furia de Libra es su profunda conexión con la dignidad personal. Al ser un signo regido por Venus, la autoestima y el sentido de valía personal son aspectos cruciales de su identidad. Cuando Libra siente que ha sido menospreciado, manipulado o que se ha abusado de su paciencia, su ira se convierte en un acto de reivindicación personal. Es un recordatorio de que, aunque busque la armonía, no está dispuesto a sacrificar su dignidad en nombre de una paz superficial. Su furia es, en este sentido, una reafirmación de su propia valía y una demanda de respeto. La dimensión estética de la ira de Libra es otro aspecto fascinante. Al estar regido por el planeta del arte y la belleza, incluso su furia se expresa con un cierto grado de refinamiento. Sus palabras son precisas, sus gestos medidos, y hasta en los momentos de mayor intensidad, mantiene una compostura que refleja su naturaleza equilibrada. Esto no es un intento de reprimir su emoción, sino una expresión de su profundo respeto por la verdad. Libra comprende que la verdadera justicia no necesita estridencias para ser efectiva, su furia es elegante porque está basada en la razón y la moralidad, no en la agresión ciega. El legado emocional de la furia de Libra es también notable. A diferencia de otros signos que pueden liberar su ira y luego seguir adelante, Libra siente el peso de su enojo mucho después de que el conflicto haya terminado. Al ser un signo que valora las relaciones y la conexión humana, cada acto de confrontación deja una huella profunda en su espíritu. No se trata de arrepentimiento, sino de una sensación de pérdida, la pérdida de la inocencia, de la confianza, de la esperanza de que el entendimiento mutuo pueda prevalecer sin la necesidad de la confrontación. Esta melancolía post-conflicto es una parte esencial de su experiencia emocional, ya que Libra no desea imponer su furia, sino corregir y sanar. Por último, la furia de Libra, cuando se manifiesta en su máximo potencial, es un catalizador de transformación. Es capaz de inspirar a quienes le rodean a reflexionar sobre sus propios comportamientos y valores. Su ira no busca perpetuar el conflicto, sino iluminar la verdad de manera tan clara y contundente que quienes la presencian no puedan evitar verse confrontados con sus propias sombras. Es una fuerza que, aunque incómoda, impulsa el crecimiento, un recordatorio de que la paz verdadera solo puede existir cuando la justicia ha sido honrada.